Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que instruye los corazones de los hombres con la luz de tu Espíritu, concédenos por el mismo Espíritu conocer las cosas rectas y gozar siempre de tus divinos consuelos. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Bueno, el Evangelio de hoy nos habla de la vocación de San Lucas, capítulo 5, versículo 27 y siguientes. Perdón, dice San Lucas, nos cuenta, después de esto, el Señor había curado, antes, según dice el mismo San Lucas, después de esto salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado en la oficina de tributos, y le dijo, sígueme. Dejándolo todo, se levantó y le siguió. Preparó Leví en su casa un gran banquete para él. Eran numerosos los publicanos y otras personas que estaban con ellos a la mesa. Los fariseos y los escribas murmuraban y decían a sus discípulos, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les contestó, no tienen necesidad de médicos los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a penitencia a los justos, sino a los pecadores. El Señor en algunas ocasiones había hablado muy gráficamente de no mirar la mota del ojo en la otra persona, sino mirar la viga en el propio ojo. Y no ser juzgados, de comprender y de ser comprendidos, de perdonar y de ser para ser perdonados. El Señor da muchas manifestaciones muy claras que nos iluminan sobre la manera como hemos de mirar a las personas que de alguna manera no sienten como nosotros, no piensan como nosotros, no aman lo que nosotros amamos, no quieren lo que nosotros queremos, no buscan lo que nosotros buscamos. Y a veces eso genera en nosotros envidias o genera en nosotros incomodidad o genera en nosotros molestias. El tema de la diferencia también de lo que se habla tanto en el día de hoy. Es importante, el Señor quiere que mostrar muy claramente cuál es su actitud de las personas que están equivocadas. Saqueo era un pecador, aquí lo llama Leví, Mateo. Era un pecador públicamente reconocido. El Señor sabía claramente quién era. Y lógicamente, Saqueo, que invitó al Señor a un banquete, invitó a sus amigos. Se sentía bien el Señor en medio de los amigos de Saqueo porque se daba cuenta el bien que estaba haciendo. Nosotros debemos sentir que nuestra presencia
Es una presencia en la cual Dios está con nosotros. Cristo está siempre en nuestro corazón, Cristo está siempre en nuestra alma, Cristo está en nuestra vida. Al acercarnos a una persona que puede ser pecadora, que puede estar equivocada, que no va a misa, que no cree en la iglesia, que no quiere a los sacerdotes, que nos puede molestar un poquitico, que sentimos que está lejos de Dios, diríamos, como se suele decir, una persona está muy lejos de Dios. Cuando nosotros nos acercamos a esa persona, ya esa persona deja de estar lejos de Dios, porque llevamos a Dios con nosotros. O sea, es muy importante comprender esa verdad. O sea, cuando yo me acerco a alguien que considero que no es buena persona, que está obrando mal, lo que sea, le acerco a Cristo. Si le doy la mano, es Cristo el que le da la mano. Si lo miro, es Cristo el que lo mira. Si le hablo, es Cristo el que le habla. O sea, llevamos a Dios. Por tanto, las personas que están lejos de Dios no están lejos de Dios cuando están con nosotros. Y eso hemos de comprenderlo muy bien. Dios obra, Dios actúa y sana y purifica, aunque no lo noten, pero en ese momento en que nos acercamos a una persona que, vuelvo a decir, está lejos de Dios, físicamente no ha dejado de estar lejos de Dios. Y Dios obra en nosotros. Y si yo oro por esa persona, Dios está orando en nosotros por esa persona y está Dios en nosotros escuchando nuestra oración. Para que tengamos capacidad de comprender unas palabras que encontré hoy de San José María, me parecen bonitas. Hemos de comprender a todos, hemos de convivir con todos, hemos de disculpar a todos, hemos de perdonar a todos. No diremos que lo injusto es justo, que la ofensa a Dios no es ofensa a Dios, que lo malo es bueno, pero ante el mal no contestaremos con otro mal, sino con la doctrina clara y con la acción buena, ahogando el mal en abundancia de bien. No se trata de no corregir cuando la circunstancia lo merite, tampoco se trata de ser ingenuos, sino todo lo contrario. Se trata de adquirir la sabiduría de Dios. El amor maduro, generoso y discreto es capaz de olvidarse de los agravios, no tiene en cuenta las faltas de aprecio, se arma de valor e imita a Cristo al pie de la cruz. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. A la Virgen María, Reina de la Paz, le podemos pedir que nos enseñe a amar a todos sus hijos, a rezar por los que quizá nos han hecho daño y que nos ayude a traer al campo de batalla hacia nuestra propia alma. Ok, bonita reflexión de San José María. Entonces, dejemos eso como en el corazón, ¿no? En el Cuaresma, tiempo de comprender, tiempo de perdonar, tiempo de amar, tiempo de disculpar, tiempo de sembrar paz y alegría, ¿no? Tiempo de hacer familia. Bueno, sigamos entonces, amores de Dios. O si alguien quiere decir algo o comentar algo, por favor. Ay, padre, una cosita pequeñita. Yo quiero muchísimo a Santa Teresita. Y hoy con el Evangelio de hoy me acuerda mucho de ella, me hace pensar en ella, que ella lo comprendió perfectamente. Ella en algún momento dijo que si no fuera por la tristeza que le daba a Dios, pues las fallas de ella cometería más fallas porque la alegría inmensa que le daba a Dios levantarla cuando ella caía, pues era, sí, ella la alcanzaba a comprender. Entonces, se alegra tanto Dios cuando me viene a levantar de mis caídas, que casi que quisiera caer más a menudo. Claro que después dice eso, ¿no? Como que sé que también le causo tristeza al caer. Pero sí, yo creo que si uno se concentra más como en eso, como en la alegría que siente Dios al levantarnos, al ayudarnos, me ha dicho que yo lo deje ser papá mío. Así que es lo que yo le digo a veces a las hijas mías que no se quieren dejar en ayudar a algunas cosas. Yo le digo, pero déjame ser tu mamá, déjame ayudar. Entonces, yo siento así como que con esto del Evangelio de hoy, pensando en lo de Santa Teresita, yo lo siento así que es como Dios que me dice, tranquila, déjeme ser su papá, déjeme actuar como papá, déjeme perdonarla, déjeme pechicharlo cuando se cae. Y yo mirándolo así, pues es como que, ay, le quita peso al peso del pecado, por así decirlo de alguna manera. Y así no nos ponemos tristes de nuestros errores y fallas,
ni nos angustiamos, ni los negamos tampoco, los reconocemos Ujú. y nos da gusto reconocer nuestras fragilidades y nuestras vulnerabilidades, reconocerlas con tranquilidad, porque así más fácilmente Cristo se acerca a ellas y a nosotros. Bien, es verdad, Lina, muy bien. Si no se animan por ahora a compartir más, entonces vamos a retomar aquí en el punto 173. El sentimiento de orfandad que viven hoy muchos niños y jóvenes es más profundo de lo que pensamos. Hoy reconocemos como muy legítimo e incluso deseable que las mujeres quieran estudiar, trabajar, desarrollar sus capacidades y tener objetivos personales. Pero al mismo tiempo, no podemos ignorar la necesidad que tienen los niños de la presencia materna, especialmente en los primeros meses de vida. La realidad es que la mujer está ante el hombre como madre, sujeto de la nueva vida humana que se concibe y se desarrolla en ella y de ella nace al mundo. El debilitamiento de la presencia materna con sus cualidades femeninas es un riesgo grave para nuestra tierra. Valoro el feminismo cuando no pretende la uniformidad ni la negación de la maternidad, porque la grandeza de la mujer implica todos los derechos que emanan de su inalienable dignidad humana, pero también de su genio femenino, indispensable para la sociedad. Sus capacidades específicamente femeninas, en particular la maternidad, le otorgan también deberes, porque su ser mujer implica también una misión peculiar en esta tierra que la sociedad necesita proteger y preservar para bien de todos. El genio femenino es un término que acuñó el Papa Juan Pablo II, que era un feminista total y pleno, o sea, el hombre que comprendió más, me parece, y que escribió más cosas hermosas sobre la mujer, ¿no? Una encíclica Dignitatis Humanae sobre el valor de la mujer, las cartas a las mujeres, a las madres, etc. O sea, el Papa Juan Pablo II tiene infinidad de textos en los que destaca el valor de la presencia de la mujer en el mundo, ¿no? La necesidad y periódicamente dando. ¿Será que no escucho yo al padre? No, no, la Lina, se cobertura fue el ya regresa. audio. Ah, ok. Está bajito de cobertura, padre. Padre, yo creo que mejor intente salir y volver a entrar, por favor. Mientras él regresa, si alguien quiere comentar sobre esto que hemos leído, adelante. Sí, mira, lo que el padre estaba diciendo básicamente se estaba refiriendo al sexto sentido que tenemos nosotras las mujeres. Así es. Nosotras estamos dotadas de un sexto sentido, entre otras. Sí. Mis hijos le llaman el radar de mi mamá. Esa está buena, el radar de mamá. Así es. Mamá, pero ¿y tú cómo sabes? No escuché lo que estaban diciendo. Algo bueno me perdí, me parece. Sí, Marielita estaba diciendo que eso es el sexto sentido de las mamás. Que es valiosísimo, que es valiosísimo. Él contaba que hablando con una niñita que se prepara para la primera comunión, le pregunté por el trabajo de su papá, me dijo, y por el trabajo de su mamá.
Y me respondió, mi mamá no trabaja. Y como, sí, no trabaja. El trabajo muy bello y más hermoso que tiene tu mamá es cuidar a ustedes y hacerles bien a ustedes. O sea, la presencia femenina es importante, ¿no? Y esa presencia con sus cualidades femeninas, pero es importante que se esté y que se esté plenamente, ¿no? Aquí se aplica mucho esa palabra de San José María, quieres dejar ser santo, cumple el pequeño de cada momento, haz lo que debes y está en lo que haces. La presencia a veces del papá y de la mamá en casa están sin estar para los hijos, están, pero o como ocupados en sus asuntos personales, en sus asuntos concretos de la casa o la televisión o el estudio, el computador, etcétera. Papá, mamá, no estoy ocupado, pues no, la mamá que nunca esté ocupada, el papá que nunca esté ocupado para sus hijos. O sea, estar en la casa es estar con la conciencia que tengan los hijos de que lo puede en cualquier momento, de que nunca estamos aislados, de que nunca digamos, ahora no puedo, hijo, no. O sea, esa presencia viva, viva, es muy importante, porque hay cosas que los niños con timidez no se atreven a preguntar por temas difíciles de lo que habla del colegio, cosas de sexo, cosas de esas. Y si no estamos muy atentos a oírles con las antenas muy puestas, pueden consultar sus cosas con otra persona que les hacen daño, ¿no? Es muy importante la presencia de la mamá, como la del papá, pero muy valioso en los primeros años. Es el mejor negocio del mundo, dedicarse a cuidar a los hijos y imprimir sobre ellos las virtudes propias que salen del genio femenino. ¿Eh? Ok. De hecho, las madres son el antídoto más fuerte ante la difusión del individualismo egoísta. Son ellas quienes testimonian la belleza de la vida. Sin duda, una sociedad sin madres sería una sociedad inhumana, porque las madres saben testimoniar siempre, incluso en los peores momentos, la ternura, la entrega, la fuerza moral. Las madres transmiten a menudo también el sentido más profundo de la práctica religiosa, en las primeras oraciones, en los primeros gestos de devoción que aprende un niño. Sin las madres, no solo no habría nuevos fieles, sino que la fe perdería buena parte de su calor sencillo y profundo. Queridísimas mamás, gracias. Gracias por lo que sois en las familias y por lo que dais a la iglesia y al mundo. Esto no me atrevo a ningún comentario, es bellísimo, o sea que basta leerlo y mirarlo, lo que dice el Papa. Simplemente, cuando habla el Papa de los primeros gestos de devoción que aprende un niño, es muy importante para las mamás con niños pequeños que no miren a los niños cuando están rezando. O sea, que la mamá, también el papá, por supuesto, con devoción, o sea, que no es esto, Jesucristo en mi vida, tú eres niño como yo, o repite el Padre Nuestro, la de María, etcétera, y mirar al niño. No, lo que el niño debe mirar es la piedad de la mamá. Por tanto, al rezar, no le enseñemos a rezar a los niños que no aprenden, recemos nosotros, es el consejo del Papa Juan Pablo II. O sea, que vean cómo la imagen de la Virgen o mira el crucifijo, cómo la mamá cierra los ojos y se recoge, cómo la mamá pone las manos con gesto de oración, de juntar las manos como el centro de oración. O sea, es esto lo que influye realmente en los hijos y es muy, muy importante, ¿no? De resto no aprenderán. Ellos copian la piedad de la mamá, copian la piedad del papá. Es muy importante. Y para los niños varones, el ver la piedad del papá es absolutamente necesario. El ver que papá reza y reza con piedad es indispensable para que se grabe en el varón también la necesidad de que cuando sea mayor también siga rezando. Cuando no ven al papá rezar, se pierde muy fácilmente, especialmente para los hijos varones, la piedad que han aprendido en la familia se pierde. Que el papá no reza, el niño ya cuando siente que es mayor, mi mamá reza, yo rezo, mi papá no reza, yo ya no soy niño y no soy mujer y por tanto ya no rezo. Por tanto es importante el testimonio plástico de la piedad del papá y de la mamá, son esenciales
en la formación de la piedad de los hijos. La madre que ampara al niño con su ternura y su compasión, le ayuda a despertar la confianza, a experimentar que el mundo es un lugar bueno que lo recibe. Y esto permite desarrollar una autoestima que favorece la capacidad de intimidad y la empatía. La figura paterna, por otra parte, ayuda a percibir los límites de la realidad y se caracteriza más por la orientación, por la salida hacia el mundo más amplio y desafiante, por la invitación al esfuerzo y a la lucha. Un padre con una clara y feliz identidad masculina, que a su vez combine en su trato con la mujer el afecto y la protección, es tan necesario como los cuidados maternos. Hay roles y tareas flexibles que se adaptan a las circunstancias concretas de cada familia, pero la presencia clara y bien definida de las dos figuras, femenina y masculina, crea el ámbito más adecuado para la maduración del niño. Es una realidad antropológica muy clara, que hacen falta los dos, ya que el Papa no lo dice ni lo menciona como es natural, ni hace falta ni se trata de eso, pues está hablando claramente de lo ilógico, que es pensar que dos papás o dos mamás puedan ser buenos educadores de sus hijos, ¿no? La adopción por parte de parejas homosexuales, lesbianas, etcétera, ¿no? Con todo el respeto a estas personas que comprendemos lógicamente y que no juzgamos, pero es una equivocación grande, es un error. La presencia de un papá, una mamá no pueden dar esa doble imagen y esa doble configuración que se da. Eso está muy estudiado, lamentablemente no, pues se olvidan las legislaciones, se olvidan esto, ¿no? Pero es importante y por eso también es importante la presencia del papá más en la familia. O sea, el papá trabaja por fuera y también la mamá muchas veces, y tiene un rol importantísimo en la casa, pero que tiene que tener conciencia de que el papá también está en la casa y está para los hijos, para conversar, para mirarlos, para atenderlos, obviamente, disponibles, papá y mamá. Se dice que nuestra sociedad es una sociedad sin padres. En la cultura occidental, Está haciendo retorno el otro teléfono, tienes que apagar el sí, micrófono, Lina. no, sí, padre, yo le voy a cerrar un momentico el micrófono. Eso, gracias, padre. Se dice que nuestra sociedad es una sociedad sin padres. En la cultura occidental, la figura del padre estaría simbólicamente ausente, desviada, desvanecida. Aún la virilidad pareciera cuestionada. Se ha producido una comprensible confusión porque en un primer momento esto se percibió como una liberación del padre patrón, del padre como representante de la ley que se impone desde fuera, del padre como censor de la felicidad de los hijos y obstáculo a la emancipación y autonomía de los jóvenes. A veces, en el pasado, en algunas casas, reinaba el autoritarismo, en ciertos casos, nada menos que maltrato. Pero como sucede con frecuencia, se pasa de un extremo a otro. El problema de nuestros días no parece ser ya tanto la presencia entrometida del padre, sino más bien su ausencia, el hecho de no estar presente. El padre está algunas veces tan concentrado en sí mismo y en su trabajo, y a veces en sus propias realizaciones individuales, que olvida incluso a la familia, y deja solos a los pequeños y a los jóvenes. La presencia paterna y por tanto su autoridad se ve afectada también por el tiempo cada vez mayor que se dedica a los medios de comunicación y a la tecnología de la distracción. Hoy además, la autoridad está puesta bajo sospecha y los adultos son crudamente cuestionados. Ellos mismos abandonan las certezas y por eso no dan orientaciones seguras y bien fundadas a sus hijos. No es sano que se intercambien los roles entre padres e hijos, lo cual daña el adecuado proceso de maduración que los niños necesitan recorrer
y se les niega un amor orientador que les ayude a madurar. Padre, abre el micrófono, por favor. Hijos huérfanos de padres vivos, se ve mucho hoy. O sea, padres que no conocen realmente a sus hijos. Es un problema. Yo ahora que volví a la educación como capellán del colegio y de un preescolar, estamos viendo que desde muy temprano las niñas, los niños se están pervirtiendo en muchos sentidos, con la presión tan tremenda de los medios de comunicación y el relativismo y el erotismo, la música, todo pues que está deformando la mente de los niños. Nos da la impresión de que muchos papás no se enteran de qué está pasando con sus hijos, cosas serias, graves que se persiguen en el colegio, de cómo están viviendo en una vida, en algunos casos, de cierto libertinaje, etcétera, por los papás completamente desconocidos. Y al abrirle los ojos, pues un poco niegan, ¿no? Si la niña o el niño son muy sanos, etcétera, etcétera, y no saben lo que hay detrás, ¿no? Ahora que es un tema muy delicado y sobre todo el pensar que este tema tiene que afrontarlo el colegio, ¿no? Que el colegio tiene que resolver los problemas de los hijos y las desviaciones y todo lo que se ve que está yendo mal, un poco dejando el colegio solo o delegando en el colegio la educación de los hijos, ¿no? Para eso lo puse aquí en un colegio católico cristiano, para que me formen a mi hijo, ¿no? O sea, yo estoy trabajando para eso. Yo trabajo todo el tiempo y yo no tengo tiempo de dedicarme a los hijos porque tengo mucho trabajo y para sacarlos adelante yo trabajo mucho. O sea, una cosa rarísima. Trabajo para sacar adelante a los hijos, pues no tengo tiempo de hablar con ellos, de verlos, de escucharlos, de oírlos, de saber qué está pasando en su vida espiritual. Es un tema muy delicado de momento porque ha habido mucha corrupción en niñas y niños muy jóvenes, muy pequeños, muy tempranamente se están corrompiendo en muchos sentidos por la ausencia de los padres, ¿no? Por lo que decía antes, cuando la mamá está en la casa, está para los hijos, el papá está en la casa, está para los hijos siempre, no está para estar simplemente como una presencia física, sino está para atenderlos, para mirarlos, para comprenderlos, para escucharlos, porque es el punto más importante, escuchar a los hijos, ¿no? El tema es muy delicado y muy importante. El Papa lo trata muy bien. Padre, aquí Manira podría aportar algo, Manira, dinos. porque es que Manira siempre dice que a los hijos hay que rozarlos. Ay Dios, ahora que estaba escuchando la lectura de Lina y lo que estaba hablando el padre, se me viene a la mente porque me pasa con frecuencia que uno como padre siente una satisfacción tan grande cuando ve que los hijos están como repitiendo acciones que se las vieron a uno, bien sea en su educación o en el comportamiento mismo del padre o de la madre. Y me doy cuenta y solo digo, Dios mío, gracias, porque sé que algo positivo hemos aportado y seguiremos aportando a la educación de nuestros hijos. Fundamental, siempre lo he dicho y lo repito ahora, a los hijos hay que manosearlos, a los hijos hay que abrazarlos, a los hijos hay que decirle que los queremos. Y también siempre los he dicho, la educación es como un caucho. Nosotros estiramos, pero también encogemos, porque esa es la manera coherente de saber educar. Ha dicho algo importante el Papa, que reafirmó ahora el Padre. Esa expresión, o sea, es fuerte, pero es real. Hijos huérfanos de padres vivos. Nunca he estado de acuerdo y siempre lo he cuestionado y he fijado mi posición, esa expresión de que es que el colegio tiene la obligación, es que el colegio debe hacer. No, señor. Los colegios están hechos para infundir conocimientos académicos, pero la parte afectiva, educativa, espiritual, de formación personal nos corresponde a nosotros como padres. Esa es mi posición. Y es valiosísima tu exposición, Manira, está clarísimo. O sea,
Bueno, ideas claras es muy importante que nos envían a todos, ¿no? Muy bien. Por eso me gusta tanto, ¿no? Que todos ustedes tienen cosas muy bellas para aportar en estas conversaciones. No se las guarden, ¿no? Que nos envían a todos, Marida. Excelente, muchas gracias. No sé si alguien más. Bueno, sigamos, Ok. pero agradecidos con Marira. Ujú. Un momento, por favor. Dios pone al padre en la familia para que, con las características valiosas de su masculinidad, sea cercano a la esposa para compartir todo, alegrías y dolores, cansancios y esperanzas, y que sea cercano a los hijos en su crecimiento, cuando juegan y cuando tienen ocupaciones, cuando están despreocupados y cuando están angustiados, cuando se expresan y cuando son taciturnos, cuando se lanzan y cuando tienen miedo, cuando dan un paso equivocado y cuando vuelven a encontrar el camino. Padre presente siempre. Decir presente no es lo mismo que decir controlador, porque los padres demasiado controladores anulan a los hijos. Algunos padres se sienten inútiles o innecesarios, pero la verdad es que los hijos necesitan encontrar un padre que les espera cuando regresan de sus fracasos. Harán de todo por no admitirlo, para no hacerlo ver, pero lo necesitan. No es bueno que los niños se queden sin padres y así dejen de ser niños antes de tiempo. Y aquí toca el Papa también algo importante cuando habla de maridos, el padre de familia cercano a su esposa, para compartir todo, alegrías y dolores, cansancios y esperanzas, y que sea cercano a los hijos en su crecimiento. O sea, hoy en día hay un punto importantísimo y es la imagen de amor mutuo que expresan los esposos, e imagen de amor que da mucha seguridad a los niños de que van a tener papá y mamá siempre a su lado. O sea, hoy hay muchos niños, y lo he comprobado en esto, y ustedes lo pueden preguntar también, muchos niños que están viviendo en su casa con papá y mamá, pero con cierta tensión interior. Un pequeño gesto en el cual hay una pequeña discusión, una mirada dura, unas palabras un poquito fuertes del papá o la mamá, etcétera, automáticamente disparan en el niño un temor. Mi papá y mi mamá se pueden separar. Es muy importante este punto, eso lo veo muy claro, porque un niño que está creciendo y que desde pequeño tiene una preocupación interior que no puede resolver y que no puede solucionar, que no tiene armas para defenderse de la angustia interior de ver que hay tantos compañeritos que ya no están con el papá y con la mamá, compañeros que cuentan que estuvieron el fin de semana con el papá y con la novia del papá y el otro fin de semana con la mamá y con el novio de la mamá, etcétera, que presentan dificultades claras, porque todos los niños que están sin papá y mamá juntos presentan dificultades y presentan, pues, reflejan esa separación. Por tanto, mirar muy bien que la imagen que den del papá y la mamá sea siempre de amor, de ternura, de cariño, de delicadezas mutuas, miradas positivas, etcétera. Todos esos gestos, el tomarse de la mano, el beso en la boca, la despedida, la llegada, etcétera, la sonrisa entre los papás, la paciencia y la comprensión, todos los gestos que implican afecto, que implican diálogo, implican comunicación, que implican cercanía, que implican que estamos juntos y disfrutamos juntos totalmente, etc. Todo esto está forjando en los hijos una tranquilidad, una serenidad grande de que tendrán papá y mamá y que crezcan sin preocupaciones. Esto hemos de mirarlo y difundirlo mucho, ¿no? Difundirlo mucho, que la imagen que se dé de nuestro amor sea tan clara que los niños no tengan
que preocuparse de que en un futuro más o menos cercano o lejano puedan separarse. Eso es muy importante para que haya tranquilidad, para que haya serenidad en los niños, para que haya paz interior y puedan crecer entonces madurando como corresponde a un niño, no tener preocupación ni angustia. Eso miremoslo bien porque es muy importante, muy, muy importante. Con la gracia de Dios vemos siempre una imagen de certeza, no basta decirlo, no, no basta decir que nosotros no nos separamos nunca, no, es mostrarlo continuamente. No discutir nunca delante de los niños, por supuesto, nunca. Cualquier discusión crea ese conflicto, ¿no? Y si salta la discusión, inevitable de pronto algunas veces, que vean pronto la reconciliación total y plena, ¿no? Es muy importante el mensaje que se da en ese sentido a los niños. Padre, antes de pasar al siguiente apartado, yo quisiera compartirles un videito pequeñito que tiene que ver un poquito más con el punto anterior. Perfecto. Dad, you don't know it right now, but I'm watching you. Watching the things you do. I'm watching the way you treat people. The way you treat me and my mom and my sister. The way you live your life is having a big impact on me. When it's time for me to choose a career and provide for my family, your work ethic will be on my mind. The time you spend with me, even doing simple things, will give me a sense of security. There will be times in my life where I struggle with integrity, and I may be not sure what to do. But I will recall how you stood up for what was right, even if you could have looked the other way. Many of the choices you are making, I will also make. Please don't be afraid to show me your failures, to show me your mistakes. I will learn from them. Dad, are you listening? I'm watching. Watching to see if you really believe what you say about God. I need you to help show me the way. Show me how to live life that isn't safe, but is good. So I'm watching you, Dad, every day. You're teaching me how to live, whether you know it or not. Muy bueno, excelente. Nos están mirando todos los días, toda hora. Es importantísimo el mensaje. Nos están mirando. ¿Nos demos cuenta o no? Nos están copiando. ¿Ves? Nos están copiando lo que Manera decía, ¿no? Ah, qué bonito cuando se ven pues valores y cualidades que son copia exacta de lo que han visto del papá o de la mamá, ¿no? Importante el mensaje, es importante muchísimo. Y a mí me quedé mucho como, estoy mirando si de verdad crees en lo que me dices de Dios, o sea, si actúas, si coherente, están mirando si somos coherentes o no, están mirando todo el tiempo. Fecundidad ampliada. Muchas parejas de esposos no pueden tener hijos. Sabemos lo mucho que se sufre por ello. Por otro lado,
sabemos también que el matrimonio no ha sido instituido solamente para la procreación. Por ello, aunque la prole, tan deseada muchas veces, falte, el matrimonio como amistad y comunión de la vida toda sigue existiendo y conserva su valor e indisolubilidad. Además, la maternidad no es una realidad exclusivamente biológica, sino que se expresa de diversas maneras. Sí, es muy importante. Los padres sin hijos no pueden tener hijos. No tiene que ver con los padres que no quieren tener hijos. Ya es otra cosa diferente, ¿no? Porque los padres que no quieren tener hijos, si lo proponen antes de casarse, hacen inválido el matrimonio, ¿no? O sea, los hijos, digamos, no son necesarios, pero en la intención de los esposos sí es necesario para la validez del matrimonio que tengan la intención de tener hijos, ¿no? Ok. Sigue que La adopción es un camino para realizar la maternidad. Padre, retorno con su parlante. La adopción es un camino para realizar la maternidad y la paternidad de una manera muy generosa. Y quiero alentar a quienes no pueden tener hijos a que sean magnánimos y abran su amor matrimonial para recibir a quienes están privados de un adecuado contexto familiar. Nunca se arrepentirán de haber sido generosos. Adoptar es el acto de amor de regalar una familia a quien no la tiene. Es importante insistir en que la legislación pueda facilitar los trámites de adopción, sobre todo en los casos de hijos no deseados, en orden a prevenir el aborto o el abandono. Los que asumen el desafío de adoptar y acogen a una persona de manera incondicional y gratuita, se convierten en mediaciones de ese amor de Dios que dice: aunque tu madre te olvidase, yo jamás te olvidaría. La opción de la adopción y de la acogida expresa una fecundidad particular de la experiencia conyugal, no solo en los casos de esposos con problemas de fertilidad. Frente a situaciones en las que el hijo es querido a cualquier precio, como un derecho a la propia autoafirmación, la adopción y la acogida, entendidas correctamente, muestran un aspecto importante del ser padres y del ser hijos, en cuanto ayudan a reconocer que los hijos, tanto naturales como adoptados o acogidos, son otros sujetos en sí mismos y que hace falta recibirlos, amarlos, hacerse cargo de ellos y no solo traerlos al mundo. El interés superior del niño debe primar en los procesos de adopción y acogida. Por otra parte, se debe frenar el tráfico de niños entre países y continentes mediante oportunas medidas legislativas y de control estatal. es un tema importante que es bueno tener en cuenta, ¿eh? La adopción es un derecho sagrado, pero no de los padres, sino de los niños. A veces se habla un poco de que es que queremos tener un hijo, tenemos derecho a tener un hijo y por tanto, pues, o bien sea in vitro, cosa malísima, o bien sea la adopción, cosa buenísima, pero esto, la adopción como derecho que yo tengo de tener un hijo, convierte al hijo en un objeto, porque el padre habla aquí de que los hijos son sujetos, no objetos, sujetos de derecho. Por tanto, el niño tiene derecho, la familia no tiene derecho a reclamar un hijo como si fuera una cosa que yo consigo y a comprar el hijo. Yo lo compré en la oficina de adopciones, yo lo compré, no, nunca. Un gran respeto en ese sentido. Me parece que se vive así, me parece que todos los que adoptan están ofreciéndole un hogar a los niños, están ofreciendo un hogar, pero es importante pues verlo en ese sentido, ¿no? Que es el derecho de los niños y ojalá pues hubiera como una amplitud
instituciones pues, que favorecen mucho la adopción para que no hubiera abortos, ¿no? Que todo la mujer que quede embarazada no queriendo recibir al hijo, pues siempre puedo darlo en adopción, no tengo que matarlo, no tengo que cargar en mi conciencia con un asesinato de un hijo, que es una cosa durísima, una mamá que mata a su propio hijo, que permite que lo maten a su propio hijo, es una carga tremenda, ¿no? Para personas muchas veces jovencitas, etcétera, que se creen como un clima de seguridad, de que la adopción existe, de que se puede hacer fácilmente, de que no hay muchos trámites complicados, etcétera, de que es una necesidad imperiosa. Como cuando el Señor no da hijos, como se dijera, es que estoy esperando, como hay otros hijos que han nacido y no están acogidos bien, estoy esperando que alguien me reciba a esos niños, ¿no? El Señor, que es el autor de la vida y que obedece las leyes de Dios y no puede negar esas leyes, pues de alguna manera ve el Señor que ese niño que va a ser concebido no va a ser recibido, esperando que alguien sí lo reciba, ¿no? Para crear un clima social en el que la adopción sea muy bien vista, que se facilite mucho y con ese sentido, ¿no? Tiene derecho a una familia cristiana que lo quiera, etcétera. Ok. Conviene también recordar que la procreación o la adopción no son las únicas maneras de vivir la fecundidad del amor. Aún la familia con muchos hijos está llamada a dejar su huella en la sociedad donde está inserta, para desarrollar otras formas de fecundidad, que son como la prolongación del amor que la sustenta. No olviden las familias cristianas que la fe no nos aleja del mundo, sino que nos introduce más profundamente en él. Cada uno de nosotros tiene un papel especial que desempeñar en la preparación de la venida del reino de Dios. La familia no debe pensar a sí misma como un recinto llamado a protegerse de la sociedad. No se queda a la espera, sino que sale de sí en la búsqueda solidaria. Así se convierte en un nexo de integración de la persona con la sociedad y en un punto de unión entre lo público y lo privado. Los matrimonios necesitan adquirir una clara y convencida conciencia sobre sus deberes sociales. Cuando esto sucede, el afecto que los une no disminuye, sino que se llena de una nueva luz, como expresan los siguientes versos. Tus manos son mi caricia, mis acordes cotidianos. Te quiero porque tus manos trabajan por la justicia. Sé que te quiero, pues que sos mi amor y mi cómplice. Y todo, y en la calle, codo con codo, somos mucho más que dos. Apostolado familiar. Apostolado familiar. O sea, ampliar de alguna manera el ámbito familiar, siempre teniendo en cuenta otras familias. Los valores de nuestra propia familia pues contribuyen muchas veces, ¿no?, a ser fecunda también la vida de otras familias. El ejemplo, el testimonio del amor de la familia, de los esposos, del cariño con que nos tratamos, de la luminosidad que hay en nuestro propio hogar, etcétera, hace mucho bien. No solamente, diríamos, por sensibilidad social, que es muy importante, como es natural, abrirse a las familias, en el conjunto de familias, por ejemplo, en un conjunto familiar, en un edificio donde hay muchas familias, ver cómo abrimos un poquitico las puertas del propio hogar a otras familias, a otras personas, a otros padres, a otras madres, a ser generosos en este sentido, no aislarse. Precisamente a veces nos aislamos porque tememos que puedan tener malas influencias de alguna manera. No, por de tal manera que la influencia sea de nosotros hacia los demás. La fe, la piedad, la alegría, la unidad, el buen humor, la paciencia, la comprensión, el cariño, el número de hijos, de alguna manera también. Es un poco un desafío a veces, las familias con numerosas, un desafío para los demás. Mostrar que se puede tener más hijos y que hay mucha felicidad. O sea, pensar mucho
en la dimensión apostólica de la amistad familiar, ¿no? Y pensar que no podemos aislarnos, que no podemos estar contentos de estar encerrados. Y no conozco al vecino ni al del frente, no sé cómo se llaman, qué problemas tiene, qué necesidades tiene, porque por el contrario, abrimos un poquitico espacio para lo que podamos, para ayudar, para comprender, para apoyar, para respaldar, etcétera, ¿no? Pensar mucho en ese sentido, la dimensión, el apostolado familiar, en cómo la familia bien unida es un medio de formación para familias vecinas que nos encontramos en la iglesia, que vamos juntos a la parroquia, etcétera, y crear espacios también donde se puedan reunir con frecuencia, donde puedan compartir, evitar esa sensación de aislamiento total en los conjuntos residenciales, en los edificios, etcétera, ¿no? Importante, apostolado familiar, familias formando familias. Padre, en este sentido hay una película que se llama Un sueño posible. Se la recomiendo para que la vean en familia. Y es una historia de la vida real y habla de cómo una familia acogió a un joven que estaba en la calle y cómo eso los transformó la vida de todos, no solo la del muchacho al que acogieron, sino de la familia también. Que a veces uno no sabe cómo está en familia y como que mirar a veces que sea como agradable para todos. Esa película es una opción. Perfecto. ¿Repite cómo se llama? Un sueño posible. Ajá, ok. Es con Sandra Bullock. Buenísima. La artista Sí. me encanta. Sí, trabaja muy bien, ella trabaja muy bien. Y la película, pues, como digo, es de la vida real, basada en hechos de la vida real y enseña muchísimas cosas sobre eso, como abrirse a la generosidad, como acoger con cariño, con todo eso. Y como digo yo, es que no solo le transformaron la vida a ese muchacho, sino la vida de la familia también. Entonces, ay, Digamos más, yo ya termino. Ustedes si tienen algo que decir a todos estos temas que hemos visto hoy, por favor. mujeres, Mujeres, no es un examen oral, no se preocupe, es solo un compartido. sugerencias. Qué silencio tan profundo. Ok. Bueno, a mí me gustaría decir algo. Yo no tengo hijos, no tengo ni idea de cómo funciona eso, pero soy hija. Y en mi experiencia, esto que estaban hablando sobre cómo forma a los hijos el hablar con ellos, el compartir, decirles que los quieren y todo ese drama. Yo dije, o sea, cuando los escuché, yo dije, pues pucha, o sea, eso fue exactamente lo que a mí me pasó. Yo me di cuenta de la diferencia que existía entre una persona que había recibido eso y quienes no, que en este caso es el mío, ¿no? Entonces yo, o sea, más allá de las posibilidades que tuvieron, pues cada quien dio lo máximo en mi casa, con las mejores intenciones, por supuesto. Sí hay una diferencia cuando somos adultos. Es absolutamente inevitable ver que uno en serio se convierte en sus padres. Yo estoy como en esa etapa de verme a mí misma un poco convertida en un poquito de ambos de mis padres. Entonces, más que teoría, yo lo siento muy cierto, eso que dije del Papa y que han hablado todos desde su experiencia como padres también. Neida, gracias, muy bueno. ¿Cómo está tu mamá? ¿Que está mejor? Sí, señor, ya está mejor. Gracias. Dale saludos, por favor. Claro que sí. Hemos rezado por ella.
Muchas gracias. Ya está bastante recuperada, ya está Excelente. moviéndose de manera independiente, entonces eso es bastante bueno. Bendito sea Dios, me alegro muchísimo. Padre, yo quería recordarles algo a todas, que estamos en la campaña de 40 días por la vida y que porfa en sus rosarios diarios pongan esa intención por el fin del aborto en Colombia y en el mundo. Dinos más, Rosana, dinos más sobre el tema. 40 días por la vida es una campaña que se hace 2 veces al año, una en Cuaresma y una en septiembre, donde muchas personas en el mundo rezan todos los días, unas presencialmente enfrente de hospitales abortivos donde se hacen abortos o de algunas entidades en Colombia enfrente de las oficinas de Profamilia y de los hospitales que atienden Profamilia, y pues en el mundo en centros de aborto pues afuera. Pero todas las personas podemos apoyar esa iniciativa, pues si no podemos ir a rezar dentro de la campaña físicamente, pues incluirlo dentro de nuestras oraciones diarias. Y se reza por un fin único, que es el fin del aborto en Colombia y en el mundo. Bueno, podemos proponernos eso todos, o sea, en el rosario que rezamos habitualmente, que creo que todos rezamos, incluir esa intención, ¿no? Esos 40 días por la vida, apoyarlos, ¿no? Me parece estupendo, Rosana. Y los que quieran participar en esas sentadas frente a estos sitios, estupendo también, ¿no? También se hacen otro tipo de campañas, padre, por lo menos se recoge ropita o algunas ayudas para las mamás que se convencen y que renuncian a esa idea de abortar, entonces tratamos de acogerlas y de procurarles una mejor vida, porque muchas es por miedo, porque no tienen trabajo, porque como se lo dicen a su familia, a otras también les damos acompañamiento psicológico. Pues porque pues ya muchos han abortado y han quedado con síndrome post-aborto, entonces todo eso se hace dentro de estas campañas. ¿Y dónde hay un centro de acopio para eso? Que quieran regalar ropa para niños, etcétera. En Barranquilla, bueno, me pueden contactar a mí y pues yo les puedo mandar como el enlace de las otras ciudades de Santa Marta, Cartagena, pues de la costa, padre, se lo puedo mandar los contactos o a Lina y los distribuyo. Ok. Claro, creo que sí, me los compartes por favor y yo lo replico. Ok, perfecto. Todo lo que hagamos, poco o mucho, es valioso en ese sentido, ¿no? La oración, la colaboración, etcétera, todo, ¿no? El Señor lo acoge con mucho cariño y realmente podemos salvar una vida que salvemos, una vida que le evitemos que aborte. Es una cosa maravillosa. El mundo es mejor con una sola persona que acoge la vida, ¿no? Muy bien, gracias, Rosana. Bueno, yo quería, con lo que hemos conversado, y pues también con lo que dijo Neide, recomendarles este libro a todas, que se llama El legado de las madres. Este libro nos ayuda como a ser más conscientes de la influencia de la mamá en la vida de cada una, porque es indudablemente el ser que más influye humanamente en nuestra vida, y ya sea que haya sido una experiencia maravillosa o que haya dejado muchas oportunidades de sanación, pues nos ayudan como en ese proceso de aprovechar mejor todo lo que hemos recibido de mamá. Entonces, Muy bueno, el legado de las madres. Todos los seres humanos han tenido más contacto con la madre que con el papá siempre, por tanto, la importancia es grande, gracias a Dios. ¿Alguien más? Bueno, entonces citarnos para el próximo martes, Dios mediante, Dies Domine, encomiar mucho pues todo lo que
estemos viviendo en este tiempo de Cuaresma, que pensemos que es un tiempo especial, de acuerdo a la idea del Papa, quería que reforzar mucho la sensación de cercanía del Señor en sus 40 días de ayuno, que nos acompañe y que lo acompañemos, o sea, caminar con Jesús, de lado a lado, que sintamos la presencia de Jesús en cada paso que damos, en cada oración que hacemos, en cada trabajo que tengamos, sentir la presencia de Jesús en nosotros, con nosotros, y al mismo tiempo sentir que estamos acompañando a Jesús en su propio ayuno de 40 días, ¿no? La cercanía con Jesús, hagámoslo todo con Él, es un poco la idea que el Papa nos propone, ¿no? Subamos con Él al monte, es el mensaje de Cuaresma. El rezo de la Ave María, de despedida, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, los acompañe siempre.